Ciclo de vida del desarrollo de software. En primer lugar, decimos que, ya, que por aquí tengo alguien que me está, ya, que el ciclo de vida del desarrollo de software no es otra cosa, sino un conjunto de fases por las que pasa el sistema que se está desarrollando, desde el momento en que nace la idea hasta que el software es retirado o reemplazado, es decir, hasta que muere. A esto también se le denomina muchas veces paradigma. Este ciclo de vida tiene diversas funciones. En primer lugar, nos permite determinar el flujo del proceso, es decir, establece el orden en que se realizarán las fases de lo que es el desarrollo de software. En segundo lugar, establece los criterios de transición, es decir, cómo vamos a pasar de una fase a otra, cuáles van a ser los requerimientos que debemos cumplir y cuáles serán los entregables que debemos generar. Recuerden que la evidencia de que hemos cumplido con una fase generalmente es algún entregable específico que se definió al principio de la misma. En siguiente término, debemos establecer las entradas, tanto aquellas provenientes de las fases previas como las que deberán ser suministradas por el usuario en ese momento, y las salidas esperadas de cada uno de los elementos. Luego de allí, también nos permite describir los estados del producto, es decir, si se encuentra ya avanzado, si estamos apenas comenzándolo, si ya hemos terminado, etcétera. Las actividades que se necesiten realizar y el esquema que sirva como base para planificar, organizar y desarrollar. Vean que en este caso podemos utilizar herramientas tales como el método Kanban. Vamos a ver por aquí. Dije que iba a empezar por abajo, vamos a jalar hacia abajo. ¿Quién se fue para abajo? Vilca, ¿tiene audio? Sí, profesor. Ajá. En pocas palabras, ¿a qué se refiere el método Kanban? Tiene una imagen en la pantalla. En pocas palabras, si no lo conoce, ¿qué entiende de allí? No lo busque en internet. Eso lo vimos el ciclo pasado en proyecto o antepasado en Proyecto Integrador 2. Se ve en ingeniería de software, se ve en diversos cursos. Esa herramienta llamada Kanban, ¿cómo funciona? ¿A qué se refiere? Ahí tiene un dibujo en la pantalla. ¿No tiene ninguna idea? No, Ah, profesor. bueno. Son Algunos, tarjetas, profe, ajá, son tarjetas. ajá, son tarjetas, es lo que vemos en pantalla, pero ¿cómo se utiliza o en qué consiste en breves palabras ese método? Bueno, ahí sería, ¿no? Por hacer en proceso y ya hecho, ¿no? O terminado. Ajá. Vea lo siguiente. Oye, lleva una secuencia del proceso. Eso nos permite una secuencia visual de las diferentes actividades que conforman nuestro proyecto. ¿Por qué? Al principio establecemos las diversas actividades requeridas y las colocamos todos en la lista de pendientes. Luego cada uno de los miembros del equipo de trabajo, a medida que convenga, va tomando alguna de ellas y se encarga de cumplirlas. Cuando esa, cuando esa actividad es tomada de la parte donde dice pendiente, la persona que la tomó queda comprometida a cumplirla, a terminarla. Por ejemplo, supongamos que tengamos una actividad que sea crear la base de datos, por decirlo en pocas palabras. Y resulta ser que el señor Casasola dijo yo me voy a encargar de esa actividad y la pasó de este cuadro que dice, vamos a suponer que era esta, para tenerla fácil. La pasó de este cuadro que dice pendiente o por hacer a este cuadro que dice en proceso.
esa persona queda comprometida a cumplir con esa actividad y no puede tomar ninguna otra hasta que no la termine. Una vez que cumple con esto, simplemente pasa a la zona determinada y puede tomar otra actividad, sobre todo relacionada con lo que sea su área de especialización. Supongamos que sea esta. Tomó su segunda actividad relacionada con base de datos y la ejecutó. La pasó para acá, para la parte de proceso, y cuando la termine la pasa para acá. ¿Qué sucede? Al principio, todas las actividades y tareas van a estar aquí en la parte de pendiente, pero a medida que vamos avanzando, van a ir cambiando y la idea es que al final todas estén en la parte de culminado. Esa es más o menos la idea de la estrategia Kanban. ¿Entienden lo que les acabo de explicar? ¿Aló? Más o Sí, menos, profe. más. Ya entendible, Sí, profe. profe, Ajá, sí. bueno, la estoy explicando sencillita porque se supone que ya ustedes la conocen de otros cursos. Bueno, Falta la silla más ahí, profe. la segunda herramienta es la EDT, la estructura de desglose del trabajo. Esto lo que es otro documento que se encarga de ir subdividiendo el proyecto en elementos más pequeños. Como ustedes saben, un proyecto se puede constituir por diversas fases. Cada fase puede estar formada por una, dos o más etapas. Cada etapa requiere del desarrollo de ciertas actividades. Cada actividad genera una o más tareas que se deben ejecutar y cada tarea está compuesta por una serie de acciones. Esto es lo que hace la EDT, desglosar ese proyecto de los elementos más simples posible, asignando, enfocándose sobre todo no en el tiempo, porque no establece una duración ni un periodo, sino en los entregables que van a corresponder a cada uno de los elementos para poder validar su cumplimiento. Otro tipo de herramienta útil, no se preocupen, en este ciclo no les toca hacer esto, o sea, el diagrama de Gantt, se supone que ya ustedes lo practicaron en el proyecto integrador 2, pero otro elemento interesante para lo que es la parte de seguimiento y control de los proyectos es el diagrama de Gantt, que es una herramienta gráfica que permite llevar mucha de la información requerida durante el proyecto, tanto el cronograma como los recursos, las actividades, etcétera. Además de esto, es necesario definir lo que es el esquema o metodología de trabajo que nos servirá de base para nuestro desarrollo. Puede ser alguna metodología ágil o tradicional. Ahí puede entrar que si hay algunos que quieran trabajar con metodología RUG, metodología XP, Scrum, etcétera. No se les va a imponer que trabajen con una metodología específica, sino que ustedes decidan qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a hacer. El ciclo de vida de desarrollo de software para lo que es un proyecto se compone de fases sucesivas formadas por tareas planificables. Según el modelo que hayamos seleccionado, estas fases pueden ampliarse con bucles de retroalimentación, de manera que lo que conceptualmente se considera a veces como una única etapa puede ejecutarse más de una vez a lo largo del proyecto, recibiendo en cada una de las interacciones ciertos aportes de resultados intermedios que se vayan produciendo. Esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente imagen. Ahí está, cuando hablamos de la organización del trabajo, decimos que la mejor forma de enfrentar grandes retos es dividiéndolos en componentes más simples y pequeños. Ya acabamos de hacer referencia a ello. Un proyecto se divide en fases, una fase se divide en etapas, una etapa se divide en actividades, una actividad se divide en tareas, una tarea se divide en acciones. Ya eso lo hablamos hace rato, no voy a volver a repetirlo. Lo importante es que estas agrupaciones temporales implican el establecimiento de una serie de requisitos.
así como la asignación de ciertos recursos disponibles. Otro elemento importante que no recuerden que lo que estamos haciendo en esta clase de hoy podríamos decir que es como una especie de resumen, de una vista por encima de lo que vamos a ver luego en detalle durante el resto del curso. No se preocupen, para este curso digamos que no voy a asignar actividades prácticas de entregable para que haga un poquito aquí, un poquito allá, porque la misma metodología digamos que no es conveniente. Vamos a utilizar lo que es la teoría que están viendo en clase para sus diversos exámenes, y la parte práctica va a ser su trabajo de investigación, su TP, donde deberían generar algún producto ya terminado, bueno, no terminado, avanzado, pero por lo menos en lo mínimo. De todas maneras, la próxima semana, que es cuando generalmente doy esa explicación, una vez que esté estabilizada la matrícula, porque todavía en estos días es muy probable que haya gente que se esté inscribiendo para ingresar, definimos al respecto. Lo más probable es que les permita trabajar en grupo para STP, pero ya en cuanto a eso déjenme probar en la plataforma lo que es la parte de grupos, que creo que ya vi cómo se configura para ese tipo de cuestiones. Bueno, por aquí tenemos una definición de entregable. Dice que son productos intermedios que genera el ciclo de vida del desarrollo de software y que validan su cumplimiento. Vean que la función de los entregables es dirigir y gestionar la ejecución de un proyecto. ¿Cómo? A través del control de su calidad. Para ello debemos validar el entregable, verificándolo con lo que es el alcance, con lo que establecimos que íbamos a hacer. Si el entregable es aceptado, procedemos a cerrar dicha fase o componente del proyecto. Entonces, no debemos olvidar que los entregables pueden ser tanto de tipo material como inmaterial. Es decir, puede ser un documento, una hoja impresa, como puede ser algún tipo de prototipo de software. Además, los entregables permiten evaluar lo que es la marcha del proyecto mediante la comprobación de su adecuación o no a los requisitos funcionales y otras condiciones preestablecidas.